Nosotros nos hemos propuesto, lo hablábamos ayer todavía y lo quiero volver a recordar, ser un equipo que cada vez mejore, que cada vez aprenda, que cada vez haga las cosas de una manera un poquito mejor. Y eso, una de las formas de conseguirlo es aprender de los buenos, aprender de los muy buenos, seguir a los mejores. Os voy a contar un par de características que tienen los tipos de éxito de cualquier disciplina, que tiene la gente que consigue sus objetivos o que por lo menos está muy cerca de alcanzar sus metas. La primera es saber muy bien qué es lo que quieren, tener muy claros cuáles son esos objetivos, ponerlos por escrito, recordárselos periódicamente. ¿Sí? Dice la evidencia científica que cuando tú tienes muy claras cuáles son tus metas, objetivamente estás mucho más cerca de poder alcanzarlas. Y que a pesar de las dificultades, si tú sabes lo que quieres, a pesar de las dificultades avanzas, y si tú no sabes lo que quieres, aun en las circunstancias más favorables, te estancas. Es exactamente eso que decíamos alguna vez de Séneca, ¿no? Que para el que no sabe dónde va, cualquier viento nunca es favorable. Y la segunda característica es ponerse en marcha. Es decir, una vez que tú sabes lo que quieres hacer, una vez que tú sabes a dónde quieres llegar, tienes que ponerte en marcha. Los que consiguen lo que quieren, se ponen en marcha, actúan, se ponen a hacer cosas, no esperan a que las cosas lleguen, a que las cosas ocurran, no esperan a que las cosas sean fáciles, saben que va a haber dificultades y se ponen en marcha para conseguirlas. Los que no lo hacen, los que se quedan mirando a los que lo hacen, muchas veces es por miedo, es exactamente por miedo, por una de las muchas manifestaciones del miedo, por muchas de esas formas en las que el miedo se manifiesta y aparece. Según una estadística, el mayor miedo que tiene la gente es a la muerte o a las enfermedades que te pueden llevar a la muerte, y después hay otros muchos tipos de miedo. Uno de ellos es el miedo al fracaso y el miedo al error. Es un miedo muy grande y es un miedo que también paraliza mucho. Fijaros, la secuencia del éxito invariablemente es la siguiente. Tú estudias, aprendes, practicas, te equivocas y vuelves a empezar. Vuelves a empezar. En España, en la mentalidad que tenemos y en la filosofía que tenemos en el mundo de la empresa, del emprendimiento que se dice ahora, cuando tú abres una empresa y la tienes que cerrar, solo el 33% de los empresarios vuelven a intentarlo y vuelven a abrir otra empresa. En Francia esto es el 50% y en Estados Unidos casi el 80%. Casi el 80%, de manera que en los currículos de la gente se valora mucho cuántos fracasos has tenido, cuántas empresas has cerrado, porque quiere decir que has tenido las agallas y has sido valiente como para volver a intentarlo, volver a estudiar, volver a aprender, volver a practicar, equivocarte e insistir. Y eso en los currículos en Estados Unidos es un valor al que le dan muchísimo. Es un dato al que le dan muchísimo valor. Así que para volver a intentarlo, después de fracasar, después de equivocarte, una de las cosas que tienes que tener es coraje, una de las cosas que tienes que tener sin ninguna duda es valentía. Si no, te vas para casa y ves como otros persiguen sus éxitos, persiguen sus metas y alcanzan los éxitos. Mirad, hoy en día tú ves que se retira cualquier tipo con méritos y seguramente con mucho esfuerzo, y todo el mundo habla de leyendas, ¿no? Ahora todo el mundo es una leyenda. Se retira allí en el Mutilva, no sé quién, es una leyenda, y en el Pollo, allí al lado de mi casa, todo el mundo es leyenda. Pero leyendas de verdad, además de Mincho, hay pocas. Una de las grandes de verdad, fue un tal Larry Bird, que para muchos será la prehistoria, para muchos de vosotros será la prehistoria, pero que un tipo como ese, yo creo que incluso a día de hoy tiene muchas cosas que enseñarnos. Os voy a contar os podría hablar de Larry Bird 3 días, porque me parece apasionante su biografía, su carrera y lo que ese tipo consiguió. Pero os voy a dar algunos datos sobre él. Él nació en Indiana, en un pequeño pueblo que se llamaba French Link, en una familia, bueno, más o menos modesta. Su padre era un carpintero, tenían una granja, y él era el cuarto de 6 hermanos. A él no le gustaba especialmente el baloncesto, prefería el béisbol,
pero como sus hermanos mayores jugaban a baloncesto, él era muy familiar, le gustaba estar con ellos, entonces les perseguía, iba con ellos, y aunque le llevaban 3 y 4 años, pues él estaba allí y cada vez se tenía que esforzar un poco más para poder jugar con ellos y con los otros amigos de su edad, ¿no? De manera que ahí fue aprendiendo, fue mejorando, y poco a poco se fue viendo que tenía cualidades para jugar a baloncesto, y a él cada vez le gustaba más y fue progresando, y en el colegio, bueno, cada vez tenía también por parte de sus profesores un mayor reconocimiento. Pero no fue hasta un día que fue a jugar un partido a un pueblo cercano con otros amigos, y el padre de uno de los chicos que jugaba con él se acercó a él, él tenía aproximadamente 12 o 13 años, él no lo recuerda exactamente, y le dijo: es increíble lo bien que juegas para tu edad. Él dice que esa frase, es increíble lo bien que juegas para tu edad, hizo clic en su cerebro y le cambió la vida. Y que desde entonces él se propuso ser jugador de baloncesto. Y él se puso a entrenar de una manera que sus profesores dicen que no habían visto nunca a nadie, nunca vieron a nadie con semejante determinación, nunca vieron a nadie con semejante capacidad de esfuerzo, nunca vieron a nadie que no renunciase nunca a entrenar, ni estando lesionado, ni lloviendo. Y dicen que era muy habitual, cuando el colegio estaba cerrado, en la cancha exterior, verlo allí lanzando con lluvia, con frío, con nieve, lanzando, 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 lanzando y lanzando. A todas horas, en todo momento y en todo lugar. De manera que se fue convirtiendo en un terrible tirador. Y cuando llegó la época de la universidad de Indiana, que no había tenido muchos éxitos hasta entonces, en su último año, después de que ya los Celtics lo hubiesen intentado un año antes y él dijo que no, que se quería quedar allí para terminar su trabajo con la universidad, pues aquel último año suyo con la universidad, consiguieron batir un récord, ganaron todos los partidos de la fase regular de la liga, 33 partidos, ya empieza a aparecer el 33, y llegaron a la final contra Michigan, donde jugaba el Magic Johnson, que se presentó a aquel partido también llevando el número 33 a la espalda. Aquel partido, después de estar toda la temporada imbatidos, aquel partido lo perdieron. Larry Bird siempre dice que es la derrota más dura de su carrera, la derrota más dura de su vida, que le costó mucho reponerse de aquello, que él no valoraba mucho las victorias, pero que las derrotas las sentía como un puñal en el corazón, y que aquello fue realmente un trance duro. Así que al año siguiente le tocaba irse a los Celtics, que venían de ser el peor equipo del año, el curso anterior, el peor equipo. Y había mucha desconfianza sobre Larry Bird, porque le veían como un tipo demasiado normal, no destacaba mucho, era blanco para empezar, no era muy musculoso, y su aspecto así un poco de campesino generaba algunas dudas. El primer año fue elegido Rookie del Año y el equipo llegó a la final de conferencia, después de haber sido el año anterior el último. Y el segundo año, el año 81, se proclamaron campeones. Larry Bird hizo una temporada absolutamente descomunal. No solo era un sensacional tirador, como digo, para muchos el mejor tirador que ha pisado una pista de baloncesto, el mejor, ¿sí? A lo mejor ahora alguno se lo puede discutir, pero es que además era un pasador descomunal, y además era un tío que tenía una concepción del juego, un sentido del juego que estaba fuera de lo normal, Sus compañeros siempre decían que además de tener semejante talento, semejantes cualidades, su principal cualidad, la principal cualidad era el sentido colectivo que tenía, que él nunca quería brillar, él nunca necesitaba los flashes, y que él siempre estaba preparado para jugar. Y si tú ves aquel equipo de los Celtics, jugaban exactamente a eso. Hay que ver cómo compartían el balón, hay que ver cuántos pases daban, hay que ver cómo jugaban de una manera que daba gusto. Dicen que él instaló exactamente esa filosofía de no egoísmo y esa filosofía de siempre buscar a un compañero. Es verdad que él, por la calidad que tenía, atraía mucho a los defensores rivales, pero es verdad que siempre encontraba un buen pase. Incluso los que dicen, que son muchos, que Michael Jordan es el mejor jugador de la historia, dicen que Michael Jordan no tenía la capacidad de dirigir y de dominar un partido sin anotar, y que Larry Bird sí que lo hacía. Larry Bird dominaba los partidos sin necesidad de anotar, y que eso lo distinguía del gigante Michael Jordan. A pesar de que ganaron aquel año, y él creía que ahí se iniciaba una era en la que iban a dominar la NBA y que iban a ganar los años siguientes, el año siguiente perdieron en la final de conferencia, y al siguiente también, en el 82 y en el 83. Y cuando le preguntaron a Larry Bird qué había pasado, él dijo que simplemente no habían hecho lo suficiente, simplemente no se habían esforzado bastante, y que por eso se habían quedado en las finales de conferencia. Así que lo que tenían que hacer, exactamente lo que tenían que hacer, era trabajar muchísimo más duro. Él fue el primero que dio ejemplo, y dicen sus compañeros que aquel año
llegaba una hora antes al pabellón y que era frecuente verlo correr por el anillo de la grada o en el gimnasio a lo mejor parecido a esto, o ya lanzando tiros, y que después de terminar el entrenamiento se quedaba hora y media lanzando, hora y media lanzando todos los días, y que a los demás no le quedó más remedio que imitarle, no le quedó más remedio que seguirle. Así que aquel año volvieron a establecer un nuevo récord de victorias en la fase regular y se plantaron en la final, el año 84. En la final llegó otra vez un tal Magic Johnson, que en la conferencia oeste también habían arrasado y que por lo tanto se volvían a encontrar después de aquella final universitaria. Esa es seguramente una de las finales que más expectación ha generado a lo largo de la historia. Estamos hablando del año 1984. Una de las finales en las que más medios de todos los tipos, prensa, radio, televisión, de todos los tipos estaban pendientes de aquel duelo Lakers-Celtics, de aquel duelo gigantesco Bird-Magic Johnson. Los Lakers empezaron dominando la serie, ganaron el primer partido en el Boston Garden, en Boston, consiguieron el factor cancha, los Celtics igualaron 1-1 y la serie se fue a Los Ángeles. En el partido de Los Ángeles, simplemente los Lakers pasaron por encima de los Celtics, pasaron por encima. Les ganaron por 33 puntos, por 33, con Magic Johnson haciendo un partido descomunal y con todos los demás volando alrededor de los Celtics que no sabían por dónde les venían. Les metieron de 33. Y al terminar el partido, contra lo que era habitual en Larry Bird, que era un tipo muy silencioso, muy callado, muy tímido, poco dado a las entrevistas y a las manifestaciones, llamó a los medios y lo que dijo fue que ellos eran un muy buen equipo, plagado de muy buenos jugadores, pero que simplemente estaban jugando sin corazón y que el corazón de los Lakers les estaba pasando por encima y que empezaban a jugar con el corazón o no tenían nada que hacer contra aquel equipo. Si tenéis oportunidad, conseguir ese cuarto partido de la serie, porque eso es exactamente lo que tiene que hacer un equipo cuando otro le ha triturado, cuando otro le ha machacado, cuando otro le ha ganado por 33 puntos. Si sois capaces de conseguir ese partido, tenéis que verlo, porque eso es exactamente lo que hay que hacer cuando vienes de perder y cuando vienes de que un equipo te machaque y te ponga en tu sitio. Eso es como hay que jugar. Fijaros en ese partido cómo van a los rebotes, fijaros cómo defienden, fijaros cómo atacan, fijaros cómo pelean los jugadores, los compañeros. Dicen simplemente que Larry Bird les llamó a la batalla y que aquello era una batalla y que exactamente lo que salieron a jugar el siguiente partido fue una batalla. El partido lo llevaron a la prórroga, en la prórroga terminaron ganando, estaban ya 2-2, la serie volvió a Boston y en Boston terminaron ganando 4-2. Así que si tenéis oportunidad, tenéis que ver ese partido y tenéis que ver el cuarto, el quinto y el sexto partido de esa serie, porque es realmente descomunal y es realmente un aprendizaje bestial de cómo se compite, de cómo se levanta uno después de que te hayan machacado, después de que te hayan humillado. Eso es como se sale a una pista después de perder por no sé cuántos. Es así. Sus compañeros, cuando le dieron el MVP y él no quería títulos individuales, y cuando todo el mundo le reconocía, y cuando de verdad en Boston se convirtió en una verdadera leyenda, una leyenda de las de verdad, sus compañeros decían que la verdadera medida de Larry Bird es que nunca había dejado de ser un chico de pueblo, que nunca había abandonado sus principios, sus valores, y que él siempre había confiado en su descomunal ética de trabajo. Eso era lo que le había llevado a conseguir todo lo que consiguió y a terminar su carrera jugando con el irrepetible Dream Team en Barcelona 92, rodeado de otros descomunales jugadores. Señores, hay que aprender de los buenos, hay que aprender de los muy buenos, si es posible de las leyendas, cuando te trituran, cuando estás jodido, cuando te escuece. Sí, lo primero es aprender. Creo que hemos hablado mucho, creo que hemos sacado muchas lecturas, creo que hemos trabajado mucho. Lo segundo es ponerse en marcha, ¿sí? Lo tercero es tener valor, tener mucho valor, coraje, ¿sí? Ponerle corazón, ponerle mucho corazón. Y lo cuarto es hacerlo, salir ahí y hacerlo. Hacerlo sin miedo, hacerlo convencidos, hacerlo con el jodido corazón que tenemos, pero sobre todo hacerlo, tíos.